Quiero apelar a la movilización. Yo creo que cuanto mayor participación haya, más fortalecemos nuestro sistema democrático y además queremos que esa movilización que ya hubo, ese 76% de participación en las elecciones generales, que, pues que ya se movilizó, pues que llegue ese optimismo y esa ilusión que, pues que hizo que una mayoría de Progreso, más de 100.000 navarros y navarras, votaran por el progreso, pues llegue esa ola de optimismo y de ilusión hasta el Gobierno de Navarra y hasta muchísimos ayuntamientos de Navarra. También por eso, yo sí que llamo especialmente a la participación, a la movilización y luego especialmente a los jóvenes. Porque los jóvenes son el presente, pero son sobre todo el futuro, y lo que vamos a decidir este domingo es la Navarra de los próximos años, ¿no? Y yo creo que pues tenemos que construir entre todos una Navarra de progreso y una Navarra de oportunidades para todos y para todas. Es importante que la participación sea alta. De momento, los datos que tenemos, que es el voto por correo, ya nos indican que va a haber una alta participación o más alta que las anteriores autonómicas, pero también sabemos que las derechas y los bildus van todos a votar siempre. Por eso yo apelo a todas esas personas que se sienten progresistas que no dejen de ir a votar el domingo, porque ellos no lo van a dejar de hacer. Y desde luego, pues con la misma ilusión que hemos trabajado estos 4 años, y ni qué decir tiene con la ilusión que hemos trabajado esta campaña electoral, ya lo veis aquí, todos un poco desordenados, pues es con esa misma ilusión con la que queremos llegar al Gobierno de Navarra y trabajar desde el Gobierno de Navarra, ¿no? También a pesar de los insultos, de la marrullería de algunas fuerzas políticas, también tengo que denunciar hoy una suplantación de personalidad mía, de mi cuenta de Twitter, ¿no? Pues a pesar de todo eso, nosotros no hemos entrado, nos hemos dedicado a contar nuestro programa, a contar cuáles son nuestras propuestas para el futuro de Navarra. No vamos a perder en ningún momento la sonrisa, ya lo veis que no la hemos perdido en ningún momento de la campaña electoral. No vamos a caer a esos juegos, porque lo que la ciudadanía quiere es propuestas, es que hablemos de futuro, así que pues nosotros seguiremos haciendo pues esas propuestas y no vamos a entrar, ¿no?, en esas marrullerías ni en esos insultos. Nos jugamos mucho este próximo domingo. Nos jugamos, sabiendo que las derechas no van a sumar, tener una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es, o tener una presidenta socialista y progresista en una comunidad que ya ha dicho que apuesta por el progreso. Por eso, si queremos una Navarra de progreso, habrá que votar al Partido Socialista de Navarra. Ni las derechas ni el nacionalismo cuentan con apoyo suficiente ni mayoritario. Y es importante que esa mayoría social que se siente progresista responda a sus anhelos en las urnas el próximo domingo.